Buenos días, bienvenidos. Adelante, doctor Juan Camilo, gracias. Buenos días, entonces el tema del cual vamos a hablar es el enfoque del paciente con hematuria desde una perspectiva más urológica, pues sin mencionar de forma global todos los tipos de hematuria. Mi nombre es Juan Camilo Londoño, residente de urología, rotando ahora por trasplante renal de la Universidad CES, en conjunto de acompañamiento del doctor John Freddy Nieto Ríos, médico internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, para que empecemos, y a manera de introducción, pues tener en cuenta que textos y reportes muy antiguos ya hablaban de la hematuria. Es una enfermedad que se reconoce desde la antigüedad y lo que ha permitido la edad moderna frente a esta patología es detectar sangre de forma microscópica. Nos ha brindado unos medios para identificar cuál es la fuente de esta hematuria y nos ha permitido comprender de una mejor forma todos los procesos anatómicos, fisiológicos y asociados a esta patología. Tener en cuenta que dentro de la urología es uno de los motivos de consulta más comunes, y lo más importante en estos pacientes es reconocer que puede ser un signo de una enfermedad que es potencialmente fatal, y tener en cuenta que la evaluación, el diagnóstico diferencial del tratamiento es fundamental, tanto en la práctica urológica como en la nefrológica. Entonces, para empezar, hay que tener en cuenta unas definiciones y unos grupos de clasificación. Lo primero que vamos a hablar es de hematuria macroscópica. La hematuria macroscópica simplemente es sangrado visible para el ojo humano, y vemos como la nueva literatura ya no nos lo divide en microscópica, macroscópica, sino visible versus no visible. Si nosotros tenemos duda frente a lo que estamos viendo, una de las opciones que podemos tener es centrifugar esta orina y ver cómo es el sedimento, si este sedimento es rojo o no es rojo, y ya según esto tener en cuenta las posibilidades que podemos tener. Si no es rojo, pues realizar un dipstick de hemo. Si es negativo, pues pensar en algunas otras causas que me pueden generar una coloración de la orina, como son las porfirias, las fenazopiridinas, y otras causas. Si el dipstick es positivo, pensar en mioglobinuria o hemoglobina, y de ahí evaluar el color del plasma, y si es claro mioglobinuria, si es rojo hemoglobinuria. Entonces, tener en cuenta que existen múltiples causas, tanto alimentos, medicamentos y algunas otras patologías que me pueden dar una coloración que me haga sospechar hematuria en estos pacientes. Tener en cuenta que no siempre, cuando hablamos de hematuria macroscópica, el grado se relaciona con la severidad de la enfermedad subyacente que pueda tener nuestros pacientes. Es importante saber el tiempo de aparición durante el tiempo miccional. Sabemos que nos orienta si la orina aparece al principio de la micción, en el medio o al final de la micción. Generalmente al principio hablamos de sangrado que puede provenir de la uretra o de la próstata durante el chorro medio, generalmente de próstata vejiga, y durante toda la micción generalmente hablamos del tracto urinario superior. Y tener en cuenta que hay un gran porcentaje que, a pesar de tener una batería de estudios completos, hasta en el 50%, o incluso literatura que reporta un porcentaje más alto, no vamos a conocer la causa de este sangrado. Importante que obviamente esto va a depender de la serie que revisemos. El porcentaje de malignidad asociado al sangrado pues va a ser variable, siendo tan alto en alguna literatura como hasta del 25%, pero lo más aceptado o lo que más se habla en la literatura es de un riesgo global de aproximadamente el 10%, y esto dependerá obviamente de los factores de riesgo que tenga tu paciente. Y cuando hablamos de hematuria microscópica, recordar pues que es más un signo que un síntoma, que se define como 3 o más eritrocitos por campo de alto poder cuando evaluamos el sedimento. Tener en cuenta dentro del proceso de investigación y de estudio de este paciente la forma en cómo nosotros reconocemos la hematuria microscópica. Sabemos que las tiras reactivas tienen baja especificidad, pues que pueden detectar el EM, y detectan pues por su sensibilidad hasta 1 o 2 eritrocitos por campo de alto poder. Y tener en cuenta que existen unos falsos positivos, como lo es el semen, el pH alcalino, la hemoglobinura o la mioglobinuria, y unos falsos negativos, como lo son un pH bajo, la presencia de proteinuria o la vitamina C. Y su prevalencia variable
hasta el 6.5%, y el porcentaje de los pacientes que finalmente conocemos la causa, vemos que también hay un porcentaje de este tipo de pacientes que se queda sin diagnóstico. Y algo que ha ido cambiando en la literatura es que la literatura previamente nos hablaba de que yo debía tener múltiples uroanálisis. Generalmente se hablaba de 2, incluso literatura que hablaba de 3 uroanálisis seriados para yo hablar de que sí existía una hematuria microscópica. Hoy en día se acepta que hasta con una muestra yo ya podría enrolar, dependiendo de las características de mis pacientes, en estudios para descartar cuál es la causa del mismo. Entonces, nosotros debemos clasificar adecuadamente nuestro paciente. Eso nos va a permitir pues llevar a cabo el diferente estudio dependiendo de cada paciente. Entonces, vamos a hablar de un paciente con hematuria microscópica asintomática, un paciente con hematuria microscópica sintomática o un paciente con hematuria macroscópica. Y también debemos reconocer que hay pacientes que tienen sangrados que son transitorios, y eso va a depender obviamente de la patología subyacente, o pacientes con sangrados persistentes, siendo los sangrados persistentes o reconociéndose en la literatura como un proceso en el que podemos tener una enfermedad subyacente de base más seria para el paciente, hablando principalmente en lo que se relaciona a malignidad. En cuanto a epidemiología, sabemos que es el 20% de las consultas urológicas, que la hematuria microscópica va a tener una prevalencia hasta del 31%, que los mayores de 60 años van a tener una prevalencia de enfermedad urológica de hasta el 62%, y esto dado ya sea por hiperplasia prostática, que es una de las causas comunes, la litiasis y las infecciones del tracto urinario, y que uno de los cánceres que más se asocia con sangrado va a ser el cáncer de origen vesical, representando hasta un 5%. Y cuando hablamos de población general tamizada, vamos a ver que la prevalencia de enfermedad urológica o nefrológica va a ser de un 13 a un 50%, que la probabilidad de este paciente tener cáncer va a ser del 2%, y que cuando hablamos del paciente con hematuria macroscópica, la prevalencia de enfermedad seria varía hasta en un 22% de los casos. Entonces, cuando hablamos de la etiología, recordemos que lo importante de la hematuria es que detrás de esta va a haber una enfermedad subyacente que puede llegar a ser benigna o maligna, y que es importante que nosotros nos centremos en el grupo etario del paciente. Pues dependiendo del grupo etario vamos a variar entre neoplasias, hiperplasia prostática benigna y otras causas adicionales, siendo las causas más comunes y las causas que la literatura a veces reconoce como causas obvias algunos procesos inflamatorios, procesos infecciosos, infección del tracto urinario o la litiasis. Y como vemos en la gráfica de derecha, pues es una gráfica que nos ayuda a diferenciar entre el paciente que tiene hematuria persistente o transitoria y cómo se comportan las diferentes causas a lo largo de la vida del paciente. Entonces vemos que entre todas las edades nosotros podemos tener pacientes que tengan hematurias transitorias inexplicadas. Vemos que este es un gran grueso de los pacientes. Las infecciones urinarias también van a estar prevalentes a lo largo de la vida del paciente. Vemos que los pacientes con hematuria por ejercicio vigoroso van a estar más en pacientes entre los 20 y los 40 años. El trauma también va a estar presente en la mayoría de las edades. La endometriosis en mujeres entre los 20 y los 50 años de edad. Recordar en estas pacientes pues la aparición de la hematuria más como algo cíclico, que es lo que nos hace sospechar este tipo de patología. Las hemoglobinopatías, principalmente la anemia de células falciformes, también pues, va a tener un rango amplio de edad. La enfermedad poliquística renal, y vemos cómo nos vamos desplazando en el tiempo frente a la edad del paciente, cómo va apareciendo en edades más tardías, 40, 50 años, la probabilidad de tener una malignidad del tracto urinario, al igualmente que la hiperplasia prostática benigna, y vemos cómo las enfermedades glomerulares están presentes desde edades tempranas hasta los 70 años aproximadamente. Entonces esta gráfica nos ayuda a ver pues cómo desde que nosotros nos ubicamos en todo el tracto urinario, cómo tenemos múltiples causas. Cuando nos ubicamos a nivel renal, vemos cómo podemos tener masas que son de origen benigno, como el angiomiolipoma, los oncocitomas o los abscesos secundarios a infección pues, del tracto urinario, los procesos malignos, los sangrados de origen glomerular como la nefropatía por IgA, la enfermedad de membrana basal delgada o el síndrome de Alport, las enfermedades estructurales renales como son la enfermedad renal poliquística o el riñón una esponja, la pielonefritis, la hidronefrosis o las distensiones del tracto urinario, muchas veces por fragilidad capilar van a generar sangrado,
la hipercalciuria e hiperuricosuria por la probabilidad de litiasis que pueden tener estos pacientes, la hipertensión de origen maligno, los procesos trombóticos de la vena renal o los embolismos de la arteria renal, las malformaciones arteriovenosas e incluso la necrosis papilar está siendo principal en los pacientes con anemia de células falciformes. Dentro del uréter vamos a tener principalmente la malignidad, los cálculos, las obstrucciones del trayecto uretral, los pólipos fibroepiteliales o algunas condiciones postquirúrgicas como son las fístulas ureteroilíacas, que si bien son raras, pues en la literatura se encuentran algunos reportes de casos. Y cuando hablamos del tracto urinario inferior, vamos a tener a nivel de la vejiga la malignidad siendo una de las más importantes, la radiación, los procesos infecciosos o los cálculos intravesicales. Y cuando hablamos de próstata uretra vamos a hablar de la hiperplasia prostática, del cáncer, de los sangrados que sean secundarios a los procedimientos, los cateterismos traumáticos, los procesos infecciosos inflamatorios a nivel de la uretra o incluso los divertículos. Y tener en cuenta que hay unas causas que pueden alterar tanto el tracto urinario como el tracto urinario superior como el inferior, como son los procesos infecciosos, la malignidad, la urolitiasis, la tuberculosis y las esquistosomiasis, que son fuentes a tener en cuenta según la población que estemos estudiando, como para la tuberculosis puede ser nuestro medio el trauma, la instrumentación del tracto urinario, el ejercicio vigoroso e incluso los procesos en los que hay alteraciones de la hemostasia o el paciente es anticoagulado. Y como ya lo habíamos mencionado, tener unas cosas en mente que son procesos que me pueden similar sangrado, pero no es sangrado como los procesos menstruales. Ahí la importancia de una recolección adecuada de la muestra, los medicamentos, la fenitoína, la rifampicina, la nitrofurantoína, la fenazopiridina, las pigmenturas pues, que se dan por diferentes medicamentos, las porfirias, entre otras condiciones. Entonces, una vez yo conozco a qué me enfrento, a qué grupo etario me encuentro, yo debo saber cuándo es significante esto. Esto ha ido cambiando en las guías de enfoque urológico, pues nos hemos visto cómo más o menos las guías del 2012 de la Sociedad Americana de Urología nos hablaban de un estudio de todos los pacientes a tratar de o demostrando unas desventajas que tenía estudiar a todos los pacientes a ir enfocando a nuestros pacientes más por riesgos y dependiendo de la presentación. Entonces nosotros sabemos que los pacientes con hematuria macroscópica los vamos a estudiar a todos por el riesgo más elevado que tienen estos pacientes de tener una enfermedad seria del tracto urinario. Y cuando nos enfocamos al paciente con hematuria microscópica, vamos a estudiar el paciente según un enfoque basado en riesgos. Siempre en este paciente yo debería, pues, o lo que nos hablaba la literatura es de excluir causas obvias benignas o ya sean conocidas en este paciente, es decir, paciente joven en edad fértil con vida sexual activa, excluir las infecciones del tracto urinario, el paciente que ya tiene antecedente de litiasis. Entonces acá es mucho qué paciente tenés y qué hago en este paciente y por qué se justifica estudiar cada grupo de pacientes. Entonces, ¿por qué estudiar los pacientes con hematuria? Vemos como la edad promedio de uno tener un cáncer del tracto urinario, pues va a ser una mayor edad de esto. Uno de los enfoques es tener en cuenta la edad de su paciente para definir qué estudio va a realizar. Cuando distinguimos entre pacientes con hematuria visible o no visible, macro o micro, vemos que los pacientes con una enfermedad maligna del tracto urinario va a estar predominantemente en esta serie en un 89% de los pacientes que tenían hematuria macroscópica, y evaluar factores de riesgo que hagan que su paciente tenga más riesgo. Es decir, paciente con tabaquismo vemos que tiene mayor probabilidad de tener una malignidad del tracto urinario, y vemos cómo cuando comparamos hematuria visible versus no visible y cuando comparamos edades, vemos que a medida de que va aumentando la edad, si ven acá a medida obviamente que aumentó la edad, pues el grupo de pacientes se hizo menor, pero nosotros vemos como el riesgo a mayor edad va siendo más significativo de presentar cualquier cáncer del tracto urinario, tanto para los hombres como para las mujeres, siendo más marcado esto en el género masculino. Entonces, finalmente, esta que es una de las series más representativas y nuevas que hay en la literatura,
vemos que la prevalencia o la probabilidad global de tener una neoplasia maligna va a ser del 10%, dividiéndose esta en un 8% para la vejiga, 1% para el riñón, 0.7 para el tracto urinario superior y 0.3 para la próstata. Y vemos como finalmente en el paciente que tiene hematuria macro, lo más importante es la edad mayor o igual a 60 años, que esto fue algo que también pues cambió relativamente con lo que teníamos, si bien todavía se sigue aceptando que la edad en la que ya se va haciendo más probable un cáncer del tracto urinario son los 35 años y las guías aún no han cambiado esto, pero vemos como es más significativo a partir de los 60 años la presencia de tabaquismo, y tener en cuenta que cuando nosotros vemos pacientes menores de 45 años con hematuria visible, el 3.5, la incidencia de cáncer va a ser del 3.5%, y cuando vemos menores de 60 años con hematuria microscópica, la probabilidad de tener cáncer va a ser del 1% o menos. Y también hay que diferenciar qué riesgo tiene esta enfermedad de ser, pues, o tener un potencial maligno mayor. Vemos que los pacientes con hematuria no visible, hasta el 59% era de alto riesgo y el 31% en hematuria visible. Entonces el riesgo de cáncer va a ser mayor en pacientes con hematuria visible, ¿cierto? Vemos que cuando es no visible es más bajo, y esto sobre todo nos resalta de que nosotros deberíamos investigar qué pacientes, 60 años, macroscópica y con factor de riesgo como tabaquismo. Hay diferentes reportes en la literatura de cuáles son definitivamente los factores de riesgo, entonces ya vemos los que son para la hematuria macroscópica, y cuando nos enfrentamos al paciente con hematuria microscópica, vemos que clásicamente se ha reconocido la edad mayor de 35 años, el tabaquismo activo o el antecedente, la exposición ocupacional a los bencenos y a las aminas aromáticas siendo principalmente un factor de riesgo para el CA vesical, el abuso de analgésicos, la historia de hematuria macroscópica en algún momento de la evolución de su enfermedad, si hay síntomas del almacenamiento, si hay radioterapia, si hay historia de infección del tracto urinario a repetición, o si hay exposición a agentes carcinogénicos o quimioterapia como lo es la ciclofosfamida, y el paciente que tiene sondas urinarias a repetición. Y de esta serie sale este índice de hematuria en el cual se asigna un punto para cada una de las condiciones, y esto nos va a clasificar al paciente en bajo, moderado o alto riesgo, siendo el tabaquismo un punto, la severidad de la hematuria microscópica un punto, el sexo masculino un punto, si es mayor de 50 años 4 puntos, y si ha tenido hematuria macro en su evolución 4 puntos. Entonces vemos como de 0 a 4 va a ser bajo, de 5 a 8 moderado y de 9 a 11 alto. Y cuando se evalúan las recomendaciones de las diferentes guías, vemos como el umbral de edad que esta reconocen va a ser para la Sociedad Americana 35 años, para la BAUS 35 años, para las guías canadienses 35 años, y vemos como los ingleses son un poquito más laxos en la edad, y esto es apoyado por literatura que es contundente, que el riesgo se presenta más que todo a partir de 45, 60 años, siendo los 45 años ya teniendo la probabilidad de usted tener cánceres que son o tienen un potencial maligno alto. Y cuando nosotros hablamos de hematuria microscópica, que es como el paciente en el que antes había la duda si se estudiaban todos o no se estudiaban todos, esta revisión sistemática y metaanálisis, que es relativamente nueva de los últimos 2 años, revisó 1529 artículos, que vimos que hay alta heterogeneidad en la serie que habla de este tipo de patología. Habían 78 artículos que eran síntesis narrativa, 40 eran metaanálisis, para un total de 19.193 pacientes. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta y qué nos confirma esto? Que el cáncer en hematuria no visible aumenta con la edad, cuando se es hombre y cuando hay antecedente de tabaquismo. Que el cáncer en el 1% de los pacientes que tenían la primera había cáncer en un 1% de los pacientes que tenían una evaluación inicial negativa para malignidad. Esto nos resalta la importancia de usted seguir a su paciente en el tiempo, y que la variación del porcentaje de cáncer va a variar, siendo más prevalente el de vejiga, posteriormente el tracto urinario superior, y luego el cáncer a nivel renal. Entonces acá que nos resalta para este tipo de pacientes: la edad de 40 años como umbral, la hematuria no visible, perdón, y cuando tengo hematuria no visible, siempre evaluar factores de riesgo en mi paciente, ¿cierto? Y hay unos factores de riesgo que predicen
en el paciente, pues o vemos la probabilidad de tener una malignidad del tracto urinario, va a ser, cierto, variable dependiendo de dónde nos encontremos. Acá también se hace más importante vejiga, luego riñón y luego el tracto urinario superior y por último la próstata, ¿cierto? Y vemos como hay factores de riesgo como ser hombre, como tener tabaquismo, y acá en este estudio la probabilidad de tener usted un mayor grado de hematuria pues se relacionaba con la probabilidad de tener cáncer, pero esto hay literatura que lo debate, siendo no tan importante. Entonces la guía americana nos resalta esto mismo: edad, sexo masculino, tabaquismo, el grado de la hematuria, si esta es persistente en el tiempo y si definitivamente existe en algún momento dentro de la evolución del paciente algún grado de hematuria macroscópica. Y la guía americana divide el paciente con hematuria microscópica en 3 grupos de riesgo: riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, y según esto se va a definir el estudio y el seguimiento del paciente. Entonces vemos como bajo riesgo paciente que cumple todos los criterios: edad menor de 50 años para las mujeres, menor de 40 para los hombres, que nunca haya fumado o que su antecedente exposicional haya sido menos de 10 paquetes año, que en un solo uroanálisis el grado de hematuria está entre 13 y 10 eritrocitos por campo de alto poder, y que no tenga ningún factor de riesgo adicional como los vimos en esta tabla: síntomas del tracto urinario, radiación pélvica, exposición a ciclofosfamida, historia familiar del SEA uroterial o síndrome de Lynch, algún antecedente exposicional o que el paciente haya tenido sonda de forma crónica. Dentro del riesgo intermedio es el paciente que cumple alguno de los siguientes: mujer entre 50 y 59, hombre entre 40 y 59, tabaquismo entre 10 y 30 paquetes, hematuria entre 11 y 25 eritrocitos por campo, o el paciente que era de bajo riesgo y que usted le hizo un nuevo uroanálisis y tuvo hematuria nuevamente, y esto lo vamos a desglosar un poquito más adelante, o que el paciente tiene algún riesgo de los que vemos en la tabla previa. Y pacientes de alto riesgo, el paciente que es mayor o igual a 60 años, tanto para hombres y mujeres, más de 30 paquetes años, más de 25 eritrocitos por campo de alto poder, o si en algún momento tuvo hematuria macroscópica. Cuando nosotros conocemos esto, ya nos enfrentamos a cómo vamos a estudiar nuestros pacientes. Hay unas cosas importantes a tener en cuenta dentro de la evaluación inicial: la historia clínica, ¿cierto? Si el paciente tiene síntomas de almacenamiento, si tiene piuria, si hay dolor que nos haga pensar en litiasis del tracto urinario, si hay síntomas del vaciamiento que me hagan sospechar que mi paciente o la causa subyacente es una hiperplasia prostática, si hay una infección respiratoria reciente, pensar en glomerulonefritis posinfecciosas o nefropatías por IgA, si hay antecedente de trauma, si hay antecedente personal de enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes mellitus, diátesis hemorrágicas, enfermedades de células falciformes. Todo esto nos va a orientar a cuál es la posible causa o por dónde yo debería enfocar mi paciente. Los antecedentes familiares como las nefritis, los riñones, la enfermedad poliquística, el von Hippel-Lindau o el síndrome de Lynch. Siempre reconocer, y es muy importante hablar de la terapia anticoagulante, acordarse y no asumir que la hematuria es explicada por la anticoagulación, pues se demuestra una causa urológica del sangrado hasta un 81% de los casos en los pacientes que tienen anticoagulación. Se necesita una anoxa para que el paciente sangre. Las hematurias cíclicas, como ya lo habíamos hablado, la endometriosis, los medicamentos asociados con nefritis, la raza, pensar en drepanocytosis, necrosis papilar, sobre todo en los pacientes con raza negra, las áreas endémicas, pensar en esquistosoma o tuberculosis, y muy importante en la piuria estéril dentro de la evaluación, el paciente con TB renal, nefropatía por AINES o algunas enfermedades intersticiales. Dentro del examen físico hay unos hallazgos claves que me van a orientar a cuál es la posible causa del sangrado de mi paciente, como es la presión arterial, la posible nefropatía, los edemas de miembros inferiores de la nefropatía, hallazgos en la piel que me hagan sospechar pues alguna vasculitis, alteraciones en los ojos como anomalías de la córnea del cristalino, focos infecciosos dentales o en el tracto respiratorio, en el corazón, el ritmo o los soplos, conocer endocarditis, los soplos lumbales por fístulas arteriovenosas, las masas lumbares, paciente con enfermedad poliquística, los tumores o hidronefrosis, los globos vesicales, la hiperplasia prostática,
entre otros hallazgos pues, que me hagan sospechar cuál puede ser la causa subyacente, siempre hacer un muy buen examen físico reconociendo todas estas perlas que nos pueden llevar a un diagnóstico. Y dentro de los laboratorios, siempre en todos estos pacientes, tener una prueba de función renal que me ayude a ver si este paciente puede tener un sangrado de origen glomerular. Recordemos que cuando el paciente con hematuria de origen glomerular, como lo vamos a ver más adelante, alteración de la función renal y proteinuria, es un paciente que se va a beneficiar de tener una biopsia en su estudio. El uroanálisis, obviamente, generalmente el paciente acá ya nos llegó si estamos dentro del contexto de hematuria microscópica con uroanálisis, siempre descartar proceso infeccioso del tracto urinario. Y según obviamente el contexto, pues ir definiendo otras cosas. Hay necesidad de un antígeno de próstata, hay necesidad de otros estudios, obviamente eso según el contexto clínico. Y lo que ya habíamos hablado del uroanálisis, tener en cuenta siempre la sensibilidad que puede tener una tirilla y los falsos positivos y los falsos negativos que puede llegar a tener este estudio. Y según el uroanálisis, eso es importante que yo reconozca si definitivamente en hematuria microscópica el origen es urológico o no glomerular o susceptible pues de estudio por parte de nefrología. Entonces hay unas características en el uroanálisis que me hacen pensar en una u otra. Vemos que cuando hablamos de hematuria no glomerular generalmente vamos a tener un color que es más rojo rosado, los coágulos pueden estar presentes, la proteinuria es infrecuente y leve, generalmente hablamos que es menor de 500, los cilindros hemáticos generalmente están ausentes, la morfología de los eritrocitos es normal, la presencia de acantocitos es menor al 5%, el volumen medio del eritrocito generalmente es similar a los circulantes, igual que el ancho de distribución eritrocitaria. Y cuando hablamos del paciente con hematuria de origen glomerular, generalmente el color acá es más marrón o negro, los coágulos generalmente están ausentes, la proteinuria es más frecuente y variable en grado, generalmente es mayor a 500, los cilindros hemáticos acá pueden estar presentes y acá la morfología de los eritrocitos generalmente va a ser dismórfica y siendo más importante la presencia de acantocitos mayor al 5%, teniendo un volumen medio del eritrocito que va a ser menor de 60 a 80 femtolitros, en el cual el ancho de distribución eritrocitaria puede estar elevado. Entonces, cuando nosotros definitivamente tenemos unas características que me hacen pensar en sangrado de origen glomerular, tener en cuenta que se puede dar por múltiples cosas, porque puede existir una lesión endotelial, porque puede haber una lesión a nivel de la membrana basal glomerular, puede haber daño del pósito y sus prolongaciones, puede haber depósitos mesangiales y acá es importante reconocer que el eritrocito puede tornarse dismórfico porque se modifica por acciones mecánicas osmóticas y enzimáticas luego de atravesar glomérulos y túbulos renales que tienen una alteración subyacente, como lo podemos ver en la imagen. Y acá tendré en cuenta algunas enfermedades que pueden estar presentes en este tipo de pacientes, ¿cierto? Como lo son las glomerulonefritis postestreptocóxicas, otras enfermedades postinfecciosas como la endocarditis, la nefropatía por IgA o las nefritis lúpicas, y tener en cuenta el contexto de su paciente. Si este paciente orienta más a un síndrome nefrótico o nefrítico según las características o de su paciente, ¿cierto? Si el inicio es insidioso o abrupto, si hay presencia marcada de edemas o no, cómo se comporta la presión arterial, cómo se presenta la presión venosa yugular, si hay presencia de proteinuria o no. Y nosotros vemos que en el paciente más nefrítico puede haber presencia más marcada de hematuria cuando lo comparamos con el paciente con síndrome nefrótico, la presencia de cilindros en el paciente con síndrome nefrítico y la albúmina baja en el síndrome nefrótico por esta pérdida de proteínas y en el nefrítico siendo normal o ligeramente disminuida. Tener en cuenta dentro de este contexto de sangrado de origen glomerular, las enfermedades glomerulares, como ya lo habíamos mencionado, la nefropatía por IgA, la enfermedad por membrana basal delgada, el síndrome de Alport o las mesangioproliferativas. La hipercalciuria y hiperuricosúria, sobre todo este paciente y su tendencia o mayor riesgo a formar litiasis del tracto urinario, el síndrome de cascanueces en el cual se reconoce una alteración anatómica
en el cual hay compromiso de la vena renal entre la aorta y la mesentérica, en el cual se puede generar hematuria, el síndrome de Sloan-Payne hematuria y las malformaciones arteriovenosas. Y tener en cuenta el papel de la biopsia renal, ¿cierto? Sobre todo en los pacientes que tienen hematuria de origen glomerular, basados en el riesgo de progresión de la enfermedad, ¿cierto? Y se reconoce que los pacientes que tienen proteinuria o lesión renal aguda asociada a hipertensión arterial son pacientes que se van a beneficiar de tener una biopsia y conocer la histología del riñón y no indicarla en pacientes que no tengan alteración de la función renal o no tengan ni proteinuria, hipertensión arterial, síntomas sistémicos, pues no va a cambiar el pronóstico y el manejo a largo plazo. Y cuando nosotros nos enfrentamos al paciente en el cual sospechamos un origen no glomerular, ya sea que hay hematuria macroscópica porque las características del uroanálisis no lo indican, tener en cuenta unas ayudas diagnósticas como lo son la cistoscopia, la imagen del tracto urinario y la citología urinaria y los biomarcadores, que es algo pues que ha intentado entrar dentro de todos estos pacientes, pero es algo que las diferentes guías todavía pues se resisten a su recomendación generalizada. Entonces la cistoscopia siempre va a ser primera línea en el diagnóstico. En el paciente con hematuria macroscópica se le va a realizar a todos los pacientes, al igual que en el paciente con hematuria micro de riesgo intermedio y de riesgo alto. Principalmente me va a permitir identificar patología uretral, prostática y vesical. Y como ya lo habíamos hablado, pues la importancia, dependiendo de la edad y los factores de riesgo, es que yo voy a realizar este tipo de estudios, ¿cierto? Vemos cómo se ve una cistoscopia, vemos como en la imagen superior vemos una lesión sugestiva de un CA de vejiga, en la imagen inferior como vemos como hay una importante hiperplasia prostática en el cual hay áreas inflamatorias sugestivas de sangrado. Y hay unas modalidades que se le han ido añadiendo a la cistoscopia que me han permitido tener una mayor tasa de detección, como son las detecciones pues, fotodinámicas o con luz azul, en el cual se aplican compuestos fotosensibilizantes que, como ven la imagen, permiten ver lesiones que sean más sospechosas de tener algún grado de malignidad, y lo que me va a permitir es evitar biopsias innecesarias, pero todavía no está recomendado de forma generalizada por las guías americanas. Y cuando vemos la cistoscopia con imagen de banda estrecha o NBI en inglés, lo que vamos a ver es los diferentes espectros que tiene este tipo de cistoscopia, en el cual hay una mayor penetrancia o no dependiendo de la hemoglobina. Entonces vemos que la sensibilidad es mucho mayor y la especificidad es mucho mayor, y vemos como la luz blanca, que es lo que hacemos normalmente en la imagen de la izquierda, y comparamos con la imagen de banda estrecha, vemos como esas lesiones en las cuales hay más sugestividad de ser malignas resaltan un poco más, y yo puedo ir a tomar muestras de una forma más específica, o incluso cuando hago un mapeo vesical puedo ser más específico en los sitios que voy a biopsiar. Cuando hablamos de la ecografía de vías urinarias, pues la ventaja definitivamente es que no tiene radiación ionizante, desventaja es que es operador dependiente, y otra desventaja que yo pienso que el bajo rendimiento que tiene, ¿cierto? Y va a tener un bajo rendimiento dependiendo del tamaño de la masa que usted encuentre. Vemos como para lesiones menores de 1 centímetro es del 26%, y cuando es mayor de 3 centímetros puede llegar hasta a ser del 85%. Es una imagen que yo pienso que no se nos puede olvidar, sobre todo dependiendo del contexto, dependiendo de dónde nos encontremos. Esto es importante para los estudiantes que están en la charla. No todo es urotomografía, usted puede hacer una aproximación inicial, sobre todo en un paciente que sea joven, que no tenga factores de riesgo, que sea un primer episodio. Si dentro de la institución donde usted está pues existe esa posibilidad, hágalo, y esto va a ser un marcador de si existe algo adicional o no, y sobre todo en las pacientes embarazadas. Hay estudios que me la comparan con la urotomografía. Obviamente pues el desempeño versus la tomografía es mucho menor, pues esto configurando como un estudio dependiendo de la condición de su paciente y como un estudio inicial. Y vemos que muchos pacientes con malignidad del tracto urinario les llegan al urólogo es porque había una ecografía por X o Y motivo, o
porque se la solicitaron en el contexto de hematuria, y el paciente ya llega con diagnóstico de masa a nivel del tracto urinario. Y definitivamente el examen estándar dentro del estudio de hematuria macro o micro de alto riesgo va a ser la urotomografía, tener en cuenta las contraindicaciones absolutas del paciente con falla renal, alergias a los medios de contraste o embarazo, y ante esto nos encontramos ante unas alternativas como son la uroresonancia o la resonancia contrastada o la pielografía retrógrada. Vemos como la sensibilidad es hasta del 96% y una especificidad hasta del 99%. Es el examen ideal en los pacientes con sangrados de alto riesgo. ¿Y cómo hacemos la urotomografía? Tener en cuenta que por ejemplo, acá en el Pablo Tobón lo que se hace es un bolo único que me cubre las 3 fases. En algunas otras partes hacen 3 bolos de contraste. Acá se hace una fase simple que es importante para ver litiasis, calcificaciones dentro de las lesiones o para ayudar a diferenciar entre coágulo y tumor. Tenemos una fase nefrográfica que me ayuda a ver las masas renales y una fase excretora que me ayuda a ver los defectos de llenados en el tracto urinario, que me sirve más para el cáncer urotelial, y tener en cuenta unos falsos positivos en este estudio como son los coágulos, los detritos, los quinquis del uréter, los pólipos, las secuelas que puede dejar el paso de un cálculo a través del tracto urinario o la instrumentación del tracto urinario, los artefactos del movimiento durante el estudio, entre otras condiciones. Entonces, hay múltiples estudios que me hablan del buen valor predictivo negativo que tiene la urotomografía en el cáncer de vejiga y la sensibilidad y especificidad en el tracto urinario superior, que nos confirma lo importante de este estudio dentro del paciente con hematuria de alto riesgo. La uroresonancia es una opción en el paciente que tiene contraindicación para la urotomografía, no tiene radiación ionizante, pues tener en cuenta que tiene menos disponibilidad. En nuestro medio el rendimiento puede ser comparable para masas renales, pero menor para tumores uroteliales. Tiene un muy mal rendimiento para observar cálculos y pues importante tener en cuenta la alergia al yodo, los pacientes con disfunción renal. Para la disfunción renal pues sabemos que existe el contraste tipo 2 que podemos utilizar en pacientes, y ha demostrado pues que la probabilidad a largo plazo, a 10 años, con los contrastes tipo 2 y el riesgo de esclerosis sistémica es más bajo. Tiene una buena sensibilidad hasta del 91% para neoplasias del tracto urinario. Y ya finalmente, si no puedo hacer ninguna, pues todavía tenemos la probabilidad de hacer pielografía retrógrada, que lo importante acá es ver defectos de llenado que me hablen de la probabilidad de que ahí existe algo y yo debería investigar más en este paciente. Y lo otro es la citología y los biomarcadores, ¿cierto? La citología pues está descrita desde ya hace mucho tiempo. El espécimen que nosotros podemos recoger para citología es la micción espontánea, el cateterismo, el barbotaje, que es el método que se recomienda, el cepillado urotelial, o combinar cepillado y barbotaje ureteral y piélico. Entonces la citología lo que nos va a hablar es si esta citología es negativa, si es atípica, pues a favor de reactividad, o atípica a favor de neoplasia sospechosa, o que hay células malignas presentes. ¿Cierto? Vemos como este estudio prospectivo nos habla de la citología de rutina en el paciente en el contexto de hematuria. Entonces vemos como su especificidad para cáncer urotelial es del 45%, la sensibilidad va a ser del 90%, con una tasa de falsos positivos del 10% y de falsos negativos del 55%, con un valor predictivo negativo del 41% y positivo del 90%. Definitivamente pues es un examen que la Sociedad Americana recomienda en contra. Yo pienso que es importante para la citología y es que nos añade un valor diagnóstico a estudios estándar, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que yo tengo estudios estándar y no he encontrado nada. No es definitivamente costo efectivo realizar en un primer episodio de pacientes que son de bajo riesgo, pues puede resultar en investigaciones que sean fútiles, mórbidas y costosas para este tipo de pacientes. Entonces, ¿en quién yo pienso que es importante? Paciente de alto riesgo con primer estudio negativo, pero que yo tenga una muy alta sospecha clínica, o el paciente con microhematuria asintomática, como un estudio añadido, no reemplaza ninguno de los estudios estándar como son la cistoscopia y la imagen adicional del tracto urinario. Y los biomarcadores
tienen una sensibilidad variable entre el 57 y el 82, una especificidad variable entre el 74 y el 88. El objetivo es descartar proteínas, genes, mutaciones, cambios epigenéticos y transcriptosomas. El objetivo es simple: detecta un marcador al tiempo que hace que estos biomarcadores tengan menor desempeño y que sean más caros. Y el rendimiento es bueno, sobre todo en pacientes que tienen tumores de alto grado o tienen estadios avanzados de la enfermedad. Hay múltiples descritos en el medio, todavía no se recomienda por la Sociedad Americana dentro del estudio de rutina de hematuria, y esto no es ampliamente difundido en el estudio de este tipo de patología. Entonces, como ya les había dicho, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Que en el paciente, sobre todo, ya el paciente con hematuria macroscópica sabemos que se estudia con cistoscopia y con una imagen del tracto urinario dependiendo de las condiciones, idealmente urotomografía. ¿Qué cambió? Que el paciente con hematuria microscópica ya no lo estudiamos a todos. Antes, ¿qué se hacía? Se hacía a todo el mundo cistoscopia y urotomografía. Esto ha cambiado, y esto ha cambiado por el riesgo de eventos adversos ante procedimientos diagnósticos, por los falsos positivos o hallazgos de baja significancia clínica, y porque esto definitivamente nos dobla los costos de salud. Entonces, ¿cómo nos dividen ellos los pacientes de hematuria micro? Entonces, los pacientes de bajo riesgo, ¿cierto? Entonces, sabemos que la malignidad urológica en estos grupos de pacientes va a ser mucho menor versus pacientes de alto riesgo. A estos pacientes, ¿qué se les hace? Entonces, definitivamente se les enfoca dependiendo del riesgo, y dependiendo del riesgo vamos a hacer siempre una cistoscopia más ecografía renal. Es lo que generalmente nos recomiendan las guías. Yo definitivamente pienso que en estos pacientes la decisión está basada en vea el contexto global de su paciente y tomen una decisión conjunta. Es decir, si es un paciente que ya está tirando a una edad más avanzada, o es un paciente que tiene algún antecedente familiar, o es un paciente que ya había tenido estudios antes y nunca le encontraron nada, definitivamente pues defina si lo estudio. Acá generalmente vamos a encontrar patologías benignas como son HPV divertículos o procesos infecciosos. Sabemos que el riesgo en estos pacientes de tener una malignidad del tracto urinario es hasta el del 3%, pues siendo significativamente menor versus otro tipo de pacientes. Ya vamos a ver un algoritmo que yo no recomiendo de cómo se sigue este paciente. Y en el paciente en el que yo tuve un bajo riesgo y estoy siguiendo en el tiempo y tengo una segunda muestra positiva a los 6 meses o al año, un uroanálisis con microhematuria, definitivamente cámbiele este paciente el riesgo. Este paciente ya no es de riesgo bajo, sino que es de riesgo intermedio, y en este paciente realice una cistoscopia y una imagen del tracto urinario superior. En el riesgo intermedio, la ecografía es algo válido dependiendo del paciente. Si es un paciente pues más joven, tener en cuenta que acá puede ser una opción válida, pero que definitivamente el gol estándar es, si usted tiene la disponibilidad, haga la urotomografía, que sabemos que obviamente el costo es mayor, pero que definitivamente es mucho mejor. Y la cistoscopia en estos pacientes a todos, ¿cierto? Porque el principio o la enfermedad más importante, como lo vimos dentro de la epidemiología, es la malignidad del tracto urinario inferior, siendo principalmente a nivel de la vejiga. Y en el riesgo alto le hago todo a todos. Les hago a todos los pacientes cistoscopia, a todos los pacientes urotomografía, y si hay contraindicación, pues ya miro la probabilidad de hacer una uroresonancia o una pielografía retrógrada. ¿Cómo sigo yo el paciente? Entonces, si el paciente tiene un primer estudio que es negativo, pues le hago un uroanálisis entre 6 y 12 meses, al riesgo intermedio o alto con estudios negativos dentro de la primera instancia, del riesgo bajo, si en el seguimiento pues no se vuelve a detectar hematuria, yo le hago uno a los 12 meses. Si el uroanálisis es negativo, o sea, 2 uroanálisis negativos, ya suspendo el seguimiento, y si es positivo, pues estudie su paciente, vea las características de su paciente y evalúe riesgos y beneficios de someter su paciente a estudios adicionales. Entonces vean el algoritmo que ellos nos recomiendan. Entonces, paciente con hematuria microscópica, haga una buena historia y un examen físico. Si usted piensa que no hay una malignidad o hay una alteración ginecológica que le sugiera la causa de esta hematuria, pues evalúe de forma directa según los síntomas y signos. Si su paciente tiene hallazgos que sugieren infección del tracto urinario, pues descarte la infección del tracto
urinario y trátelo dependiendo de las causas. Y si hay una fuente ginecológica, definitivamente trátelo. En cambio, si nos vamos para el paciente en el que yo me defino o yo hago una estratificación del riesgo, entonces vamos a ver. Pacientes de riesgo bajo, según las características que vimos, riesgo intermedio y riesgo alto. Los pacientes de riesgo alto, fácil, cistoscopia más urotomografía. Si hay contraindicación por urotomografía, veo las otras opciones. Si es de riesgo intermedio, puedo enfocar mi paciente inicialmente cistoscopia y ecografía. Y el paciente de bajo riesgo, decídalo, tome una decisión basada en las características globales de su paciente y hágale un uroanálisis posteriormente. O si usted definitivamente considera estudiarlo, pues le puede hacer una cistoscopia más una ecografía. Si su paciente a los 6 meses tiene un uroanálisis que es negativo, repítale uno a los 12 meses y si definitivamente este es negativo, ya excluye a su paciente más estudios. Es decir, un paciente que en el seguimiento tuvo 2 uroanálisis que fueron negativos. En bajo riesgo, ya usted puede dar de alta a su paciente. Pero si definitivamente su paciente tiene algún hallazgo a los 6 meses o usted definió hacer la cistoscopia de ecografía, pues dependiendo de cómo haya dado la evaluación, defina. Si esa evaluación fue negativa, usted repite luego un nuevo uroanálisis y le puede dar de alta si es negativo. Si es positiva, trátelo según lo que haya encontrado. Y si usted en ese paciente a los 12 meses encontró algún hallazgo en el uroanálisis, nuevamente reclasifíquelo y estúdielo con cistoscopia más urotomografía. Y obviamente en el paciente que era de riesgo intermedio, que es lo que vemos en la mitad que se estudió con cistoscopia más ultrasonido, o si fue un paciente de cistoscopia más urotomografía, obviamente este paciente, si la evaluación es negativa, le hace un uroanálisis a los 12 meses y si es negativa, lo puede dar de alta. Y si esta evaluación es positiva, nuevamente defina, ¿es necesario volver a estudiar este paciente con imágenes o no? Y si usted encontró pues la causa, trate este paciente. Y una perla que ya lo habíamos hablado y es la significancia de la anticoagulación, ¿cierto? Siempre estudie igual los pacientes anticoagulados. ¿Por qué? Porque hay enfermedad del tracto urinario hasta en el 81% de los pacientes. Recuerden, uno no sangra solo por estar anticoagulado. Uno sangra cuando está anticoagulado, cuando tiene una noxa adicional en este tipo de pacientes. Este fue un algoritmo pues, que es de UpToDate, que es bastante completo, en el cual pues parte de cuáles son los hallazgos iniciales en los cuales usted detectó si había hematuria. Definitivamente hay hematuria o son falsos positivos. Si son falsos positivos, pues usted da de alta a su paciente y si hay hematuria, pues vaya evaluando las características clínicas de su paciente. Si hay dolor, evalúe si hay litiasis o no. Si hay sospecha, algo que me haga sospechar infección del tracto urinario, o si definitivamente es esto, descuarte infección. Si es infección, trátelo, ¿cierto? Y sobre todo en este paciente con infección, acá en este algoritmo que nos recomienda, si su paciente tuvo una infección, hágale un uroanálisis a las 6 semanas. Si persiste, estúdielo. Si no, o se mejoró la hematuria, pues lo puede dar de alta. Y ya en el paciente en el que no había ninguna de estas, pues no había hallazgos sucesivos de nefrolitiasis ni de infección del tracto urinario, pues ya defina si es hematuria macroscópica o microscópica. Si es hematuria microscópica, descarta algunas causas que me puedan alterar la toma de la muestra, como son la menstruación, el ejercicio vigoroso o el trauma reciente. Y si es hematuria macroscópica, siempre evalúe, tanto en ambos grupos, si usted definitivamente excluyó algunas causas que le tenían la orina, y en hematuria macroscópica, que no haya algunos hallazgos que me hagan pensar en origen glomerular, como son la albuminuria, la lesión renal aguda, la proteinuria, la morfología de los glóbulos rojos, la presencia de cilindros, la hipertensión de nuevo, los edemas. Si usted tiene una respuesta positiva ante estos, pues remita al paciente para el nefrólogo para que se estudie, y si definitivamente su respuesta es no, evalúe los factores de riesgo para la malignidad de su paciente y según esto defina primero si su paciente puede o tiene un potencial alto de estar embarazada. Si está embarazada, pues si el potencial es alto, descártelo, y si no, pues haga los estudios imagenológicos de rutina en este paciente. Ya obviamente según la causa trate, o si tiene unos estudios iniciales negativos, siga a su paciente en el tiempo
como lo dijimos en la gráfica previa, uroanálisis a los 6 meses o cistoscopia más ultrasonido, o definitivamente uroanálisis a los 6 y a los 12 meses según los resultados, pues ya de alta o defina estudios adicionales. Mensajes para la casa: siempre la hematuria será importante, hay múltiples causas, enfocar siempre en descartar las causas que tienen mayor gravedad, usar una terminología adecuada y clasificar los pacientes según los factores de riesgo, descartar siempre el origen glomerular de sangrado, tener en cuenta cuáles son las pruebas diagnósticas, siendo la cistoscopia el pilar pues en la mayoría de los pacientes según el riesgo, y definiendo la urografía por tomografía dependiendo del riesgo de su paciente, y las otras ayudas según la disponibilidad o la contraindicación en su paciente. Tener en cuenta la citología como sobre todo en pacientes de alto riesgo con estudios iniciales negativos. Los biomarcadores todavía no son de amplia difusión, y realizar un seguimiento adecuado en los pacientes, siendo el examen fundamental en el seguimiento el uroanálisis. Muchas gracias.